Bien chicos, buenos días. Comenzamos entonces con esta clase de introducción al Machine Learning. Ya el último contenido que vamos a ver en inteligencia artificial. Hoy día, al menos en la mañana, la idea es que terminemos esta diapositiva y alcancemos a ver algo de código, si es que alcanzamos. Y también en la tarde poder terminar. La idea es que alcancemos a ver tanto la parte de regresión y la parte de clasificación. Pero sigamos con lo que estamos viendo. Ya hicimos un análisis y vimos cuál fue la evolución de los sistemas de aprendizaje automático y vimos más o menos cuáles son las tareas, qué es lo que se cuál es como la idea detrás de una máquina de aprendizaje. Hoy día entonces vamos a ver las aproximaciones que existen y cómo se pueden resolver, ¿ya? Así que vamos a partir con los tipos de aprendizaje. Existen tres grandes tipos de aprendizaje. De hecho existen algunos más, pero vale la pena definirlo en estos tres. El primero, aprendizaje supervisado, luego el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. No hay una mejor que otra, solamente hay algunos problemas que por su naturaleza tienen que ser resueltos por alguno de estos tipos de aprendizaje. Generalmente, por una cosa de simplicidad y por una cosa de lo que somos capaces de realizar, las aproximaciones que van a ver en la industria generalmente van a ser del tipo supervisada y quizás algunas no supervisadas. Del tipo reforzado todavía no es algo tan común en la industria. Uno lo que hace generalmente es reutilizar modelos de aprendizaje reforzado, pero generalmente uno lo que trabaja desde cero al menos son con datasets que podamos trabajar. Entonces veamos, definamos qué son cada uno de ellos. Entonces, si nosotros buscamos en internet algunos de estos dibujitos, nos vamos a dar cuenta que van a ver algunas de estas gráficas o gráficas muy similares en donde nos vamos a dar cuenta de que el Machine Learning está dividido justamente en estas tres grandes conjuntos. El aprendizaje supervisado tiene dos grandes tareas que realiza: la regresión y la clasificación. Nosotros vamos a ver cómo se trabaja ya a nivel matemático y cuál es la forma en cómo nosotros lo vamos a utilizar. Porque realmente no vamos a realizar ningún proceso matemático de mano, sino que lo vamos a implementar. Bueno, la regresión es una tarea que, si bien es simple, tiene un alto impacto ya en dónde se aplica. Y ahí tenemos que separar un poco qué es la implementación del Machine Learning con la aplicación en donde nosotros estamos interviniendo. Por ejemplo, una regresión podría ser una predicción de la popularidad, de los contenidos de popularidad, ya que estamos en elecciones, podríamos hacer una tendencia de cuáles van a ser la popularidad de cada uno de los candidatos. O también podemos hacer una regresión ajustada o no tan ajustada de lo que es el resumen del tiempo, el pronóstico del tiempo, o en este caso también las alzas y subidas o bajadas del mercado, estimar los años de vida, cuántos van a ir dependiendo de cuáles son los atributos de cada uno de los grupos demográficos que veamos, o por ejemplo las predicciones de crecimiento en población en algunos países. Todo eso pueden ser realizados con esta misma tarea. Ahora, no estamos hablando de un algoritmo, estamos hablando de qué es lo que podemos hacer con una regresión. Después vamos a ver cuántos algoritmos vamos a trabajar, o cuántos existen y cuáles se pueden utilizar. La otra tarea vendría siendo la clasificación. La clasificación, como ya se puede entender, la idea es tener categorías o clases y nosotros poder diferenciarlas. Y aquí tenemos distintos tipos de cosas. Y ya vimos uno de los ejemplos. Por ejemplo, el tema de clasificar si un correo es un spam o no. Y también podemos ver si es que podemos detectar un fraude, o sea, detectar que una entrada o un cierto línea de datos de una base de datos de un banco detecta un fraude o no. La más clásica o la más visual que nosotros podemos ver, que es la clasificación de imágenes, poder reconocer cuáles son caras, cuáles son humanos, si es que son perritos y así. La retención de clientes, cuando nosotros podemos y somos capaces de poder ver, por ejemplo, en un listado de números de teléfono, y a nosotros nos llaman insistentemente las compañías para poder ser parte de su compañía,
Bien, también puede haber un tema de clasificación para poder entender si es que este cliente es viable o no para cambiarse o optar por algún seguro, optar por algún producto bancario. Son en este caso formas de clasificar. Y claramente también los diagnósticos, médicos sobre todo, para poder ver si es que hay algún paciente que sufre de alguna enfermedad o no. Entonces, este tipo de tareas, las dos tareas, regresión y clasificación, pertenecen a los supervisados. Yo puedo realizar, en este caso, tendencias o clasificaciones dependiendo del dataset que tengamos. Por el otro lado, tenemos los no supervisados y aquí tenemos dos tipos de tareas. En algunos lugares existe solamente uno, va a depender mucho de dónde estemos. Pero la principal y la más llamativa de estas tareas es el clustering, o también se le reconoce como agrupamiento. El agrupamiento tiene que ver con entender, así como lo hacíamos con la clasificación, pero acá de manera como ciega, ver cuáles son los grupos que se van formando por la composición de los datos que obtienen. Por ejemplo, en los sistemas de recomendación, que al menos en mi área y la que me gusta, cuando ustedes están viendo un video en YouTube o están viendo un video en TikTok, lo que están haciendo es entregarle información a un gran algoritmo en donde te comparan con el resto de la población y con todos los ítems, con todos los videos que existen, con toda la colección de datos audiovisuales que existen. Y lo que hacen es simplemente ver cómo se comportan estos clientes, estos usuarios, y los van agrupando en nichos. Entonces, si bien no te identifican a ti y no identifican a los demás usuarios, de hecho posiblemente no conozcan ninguno de los demás usuarios, lo que va a hacer es que te comparen de que tienes ciertas preferencias comunes y por lo tanto lo que le gustó al otro usuario que tú todavía no has visto, te lo va a recomendar a ti. Y esa es como una de las aproximaciones, que es la aproximación en este caso colaborativa, y se trabaja sobre todo con algoritmos de este tipo, o sea, clustering, y nos vamos a dar cuenta de la forma en la que tienen este tipo de aproximaciones. De la misma manera, exactamente igual, pueden hacer lo mismo con el mercado objetivo, ver cuáles son, por ejemplo, veamos un producto y la idea es entender cuál es el público objetivo de un cierto producto que está sacando una industria. O también la segmentación de clientes, que si ya tienes clientes comunes, por ejemplo en un banco, entender cuáles son los clientes que van a ser más factibles de tomar un crédito y cuáles son los que van a tener más factible tomar algún seguro. Segmentación. Pero es la misma idea y si se dan cuenta, la idea es agrupar en nichos, ¿ya? No necesariamente clientes, también pueden ser lugares, también pueden ser productos, puede ser un montón de atributos que se pueden comparar. Y la otra tarea, que no es tan común verla, pero se da, es la reducción de dimensionalidad. Lo que hace simplemente esta reducción de dimensionalidad es escoger a través de un modelo, que también es como un clustering, a través de un modelo, cuáles son los atributos, claro, los atributos de los datos que tienen mayor injerencia o mayor influencia en las respuestas que estamos buscando. Entonces de aquí se aplica para la visualización de datos. Yo no necesito ver toda la información que se hace en el censo nacional, sino que solamente algunos resúmenes y algunas de las columnas. Pasa lo mismo con la comprensión de significado, por ejemplo, para entender cuál es la idea central de un texto, el descubrimiento de estructuras dentro de los datos para entender cuáles son los datos que son más fuertes, y también para la elicitación de características. Ya la elicitación tiene que ver con escoger cuáles son los mejores datos para poder procesarlo a posterior. De hecho, se utiliza mucho esta parte de reducción de dimensionalidad para mejorar algunas de las otras tareas, como la clasificación o la regresión. De hecho, se ocupa harto en la regresión. Cuando los datos son muy confusos, existen millones y millones de datos, de características de los datos, y tenemos que procesarlos. Y por último, tenemos el apartado del aprendizaje, el aprendizaje reforzado, en donde la idea es tener una máquina que se encargue del entorno y una máquina que se encargue del problema, y ambas están interactuando en el paradigma de agente inteligente y el mundo. Entonces hay
eventos o acciones y reacciones de ambos lados. Entonces, de esta manera, lo que se hace es que los datos que están disponibles, que seguramente no se pueden procesar de una manera superficial, se hacen de manera artificial, aprendiendo con el tiempo. Y de esta manera se han hecho, por ejemplo, juegos de inteligencia artificial que cada vez van siendo mucho más inteligentes cada vez que se entrenan, porque por sí solos son capaces, a través de una experiencia, poder mejorar. Así también pasa con las decisiones en tiempo real, porque no somos capaces de poder procesar toda la información que tenemos que ser más concisos. La navegación de robots, por ejemplo, para aprender, si vamos en un auto autónomo, aprender qué es una calle y qué no es una calle. El aprendizaje de tareas, cuando estamos orientando una máquina que aprenda una nueva tarea que nosotros no hemos entrenado. Y luego también la adquisición de habilidades, que tiene que ver exactamente con lo mismo de las tareas, pero en este caso con habilidad en algún tipo de tarea. Bien, de todas estas tres aproximaciones nos vamos a centrar en la primera y posiblemente veamos una aproximación de la segunda, la de reforzado. No creo que alcancemos a verlas porque ya necesitamos mucho más tiempo. Pero en este caso, al menos de la supervisada, que es la que más se usa y la que podemos trabajar en conjunto, la vamos a estar realizando. Entonces, bueno, aquí les daba esta tabla periódica. Yo he visto otro de estos dibujos que ahora son gigantescos. Estos son resúmenes de los algoritmos que hay por cada una de las tareas que podemos ver. Por ejemplo, para la regresión tenemos redes recurrentes, tenemos regresión lineal, tenemos regresión lazo y así un montón de varias más que nosotros podemos trabajar. Regresión, ¿cómo se llama esta de? eh, ah, era un filósofo de las probabilidades, ¿cómo se llamaba? Que hizo el Gauss. Regresión bayesiana, por ejemplo. Y así también varias más. Por ejemplo, en la clasificación tenemos KNN, que puede servir para clasificación, pero también sirve eh, para agrupamiento. Eh, Están aquí las redes neuronales, está máquina de soporte de vectores, todas estas las vamos a ir viendo. No todos los contenidos, pero sí vamos a ver varias más de estas, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo podemos trabajar con esto. Lo primero es entender cómo funciona una máquina bajo el paradigma del aprendizaje supervisado. Para esto tenemos que entender que la principal traba de una máquina, ya lo estuvimos viendo en la primera parte, son los datos, ¿ya? La naturaleza de los datos, cómo vienen estos datos. Generalmente nosotros, antes de pasarlo a una máquina, tenemos que preprocesarlo, limpiarlo, filtrarlo, dejarlo estructurado de una manera que nos permita trabajar con cierta máquina. En este caso, la estructura que necesitamos es que necesitamos datos de entrada y un dato de salida. Entonces, vamos a tener este formato. Por ejemplo, le vamos a mostrar datos de entrada a la máquina y la máquina nos va a dar una respuesta que él predice, que él pretende que sea la respuesta. Por ejemplo, dice banana. Y el dataset le va a decir que no es un dato, no es el dato que estamos buscando. Por lo tanto, al revés, podemos ver que en este caso le estamos dando los datos de entrada, la máquina va a dar una predicción correcta y se le va a acertar. Por lo tanto, aquí lo que estamos realizando es esta fase de entrenamiento. Después vamos a hablar más de qué es el entrenamiento. Pero en este caso hay que entender que le estamos mostrando los datos y le estamos diciendo si es que acertó o no acertó. Para eso necesitamos que el dataset tenga todos los datos de entrada y que cada dato de entrada tenga su salida. Te diga explícitamente si es o no es lo que estamos pretendiendo ser. Y esto puede ser para regresión o puede ser para clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos un dataset muy común. De hecho, lo vamos a ver, si es que alcanzamos a hacer código hoy día. Vamos a ver cómo se puede trabajar con la regresión. En este caso estamos viendo una regresión, un problema de regresión, que tiene que ver con la predicción de los precios de casa. Este ejercicio generalmente se le llama el Boston Housing,
También está el Melbourne Housing, hay varios datasets parecidos, que lo único que se trata es que hay agencias de casa que venden inmuebles, que publican en este caso un montón de datos sobre las casas que se venden. Y aquí vamos a tomar dos de los datos, no todos los datos, dos solamente de los datos. El tamaño de cada casa y el precio que tienen. Y nosotros podemos ver que, por ejemplo, esta casa, la primera, que es una de las casas más pequeñas, que según los datos en este caso tiene unos 450 pies cuadrados, cuesta algo así como $100.000, porque esto está en miles de dólares. ¿Ya? Esa es la idea. Y así por cada uno de estos. Entonces nosotros podemos generar una tendencia, ¿ya? Y esa es la idea de la regresión. Una regresión es un tipo de tarea que trata de predecir un valor continuo numérico. Un valor continuo numérico. Entonces aquí yo tengo la entrada y tengo la salida. Por lo tanto yo puedo decir cuánto debería predecir entonces un dato. Ahora, vamos a hacer entonces el experimento. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cómo lo hago? Si yo tengo un nuevo dato, vamos a dejarlo aquí en verde. Vamos a decir que, por ejemplo, necesito una casa más o menos de 1600, eh, 1600 pies cuadrados. ¿Cuánto debería costar? ¿Cuánto debería costar esta casa? ¿Alguna apuesta? ¿Alguien? Entre estos dos. Por ahí, ¿cierto? Ya, ahí tenemos un punto. Bien, ahí tenemos una pequeña relación. Lo que acabamos de hacer es dar una hipótesis. Después vamos a hablar de nuevo de lo que es hipótesis, pero en este caso estamos viendo de que también podemos plantear ciertos panoramas y ciertos planes de acción en cuanto nosotros tengamos una pregunta. Pero esa hipótesis sirve solamente para el caso que está planteando... ¿quién fue? No alcancé a... Ya, del Ricardo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tenemos que hacer que nuestras hipótesis sean lo más generales posible, que nos sirvan para todos los casos posibles, y como tenemos una regresión que necesitamos un dato numérico continuo, la solución también tiene que ser numérica y continua. Por lo tanto, podríamos hacer algo súper simple. Podríamos partir con algo lineal. Entonces, si yo estoy acá, voy a hacer una línea. Yo sé que creo que acá no tengo la opción de poner la línea. No tengo la opción de colocar la línea. No. Vamos a hacer entonces cuál va a ser la regresión lineal. La voy a tirar hacia la chunte, voy a partir desde cero y voy a decir que una casa debería estar más o menos en ese enfoque. Y si nos damos cuenta, puede ser por ahí. Estamos planificando de que en este punto nuestra casa va a ser más o menos de unos $300.000, más o menos. ¿Se entiende? Y esto simplemente es una recta que va hasta el infinito, y por lo tanto vamos a tener una opción de poder predecir cualquier valor que tengamos. Pero no es la única opción que nosotros podemos tener. De hecho, después vamos a ver que nosotros podemos plantear otro tipo de ajuste. Y aquí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, podríamos partir de una forma un poco más acertada, como por acá, y comenzar a ver que los datos se comportan más o menos así. Por ejemplo. Y también estaríamos cerca. Pero también podríamos plantear una tercera opción en donde podemos tener todos los valores de cada uno de los elementos partiendo desde cero, y lo vamos a ir ajustando a cada uno de los valores.
Entonces, ¿cuál es la mejor predicción? Fíjense que acá hay que comparar entre ellas. Entonces ahora yo debería tener, en este caso, cuál es el precio real para poder comparar. Porque en este caso, esta me da más o menos ajustada, la azul está más o menos bien parecida, pero esta amarilla que acabamos de hacer es bien rara. Este valor está mucho más alto de lo que los demás valores de casa estamos viendo. Entonces, este tipo de trabajo, este tipo de tareas, nos permiten poder tener este tipo de respuesta, pero también hay que tener mucho cuidado en cómo implementarla. Vamos a profundizar en esto más tarde. Vamos a borrar esta diapo, vamos a seguir adelante. Entonces ahora, esa es una de las partes, regresión. Vamos entonces a la siguiente. Si tenemos el mismo formato, pensemos entonces que ahora vamos a tener un cáncer, ¿ya? Y en este caso vamos a tener un dato que va a ser el tema de que si es maligno o no maligno. Y vamos a tener, en este caso, el tamaño del cáncer. Por ejemplo, podríamos tener un valor que podría ser que tomemos este valor, 1, 2, 3, y podríamos decir que en este caso tendríamos 1, 2, 3. Entonces en este caso aquí, claramente podríamos decir no, no es maligno. Este tampoco es maligno, este tampoco es maligno, pero este sí y este sí. ¿Cómo podríamos hacer entonces una aplicación para la clasificación? Tomando en cuenta lo que hicimos recién con la regresión. ¿Alguna idea? Podríamos partir tomando la base de que tomamos la misma regresión lineal, por ejemplo, y podríamos tener una opción de este estilo, tomando en cuenta que tendríamos datos benignos y datos malignos. Sin embargo, aquí viene el primer problema, y es que si nosotros tomamos el siguiente dato, por ejemplo, que tiene, lo voy a dejar acá en medio, o aquí pasado, tiene este tamaño, ¿es maligno o es benigno? ¿Cómo lo puedo trabajar? Si yo quisiera tomar en medio, por ejemplo, tomar aquí cuál es el valor, yo aquí podría aproximar que es más o menos, estaría más de este lado, ¿cierto? Más que de este otro. Entonces podría clasificarlo como maligno. Pero ¿qué tal si me equivoco? Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando estamos trabajando con Machine Learning. Cómo nosotros procesamos los datos. Esta clasificación que acabamos de hacer no es una clasificación adecuada porque independientemente de que este sea maligno o benigno, nosotros solamente con el tamaño de un tumor, y eso tiene que ver con la comprensión del problema, solamente con el tamaño del tumor no podemos decir si es maligno o benigno. Necesitamos más información. Entonces, esto que acabamos de hacer, lo más probable es que nos dé un problema, porque nosotros podríamos tener nuevos datos en donde nosotros planteemos de que existe un nuevo dato que sí sabemos que es benigno y es mucho más grande, y también podemos tener un tumor que es muy pequeño, pero que sí sea maligno, porque son de distintos tipos, porque están en diferentes partes del cuerpo. Entonces, depende mucho de los datos y por eso es importante el tema de cómo nosotros trabajamos. Entonces, esta aproximación de definirlo de esta manera no nos va a servir y podríamos pasar a la siguiente tarea. Por ejemplo, tener el tamaño del tumor, pero también tener la edad. Entonces aquí ya es distinto. Y voy a tener entonces conjuntos de datos que me van a decir que los mismos tres datos que yo tenía, que voy a cambiar de color, déjeme ver si es que le puedo cambiar de color. Vamos a colocar azul. Voy a tener acá los datos de, de que este es un tumor, este es otro tumor y este es otro tumor. Y los tres son benignos. Mientras que el otro caso, voy a tener los otros tres tumores y voy a decir de que aquí tenemos un tumor,
otro tumor y otro tumor. Y aquí tenemos no tan solo dos informaciones, sino que tenemos tres. Tenemos el tamaño, que es la entrada, la edad, que también es la entrada, y aquí tenemos la salida. Los datos nos dicen si es benigno o es maligno. Entonces aquí podríamos hacer claramente una diferenciación ya lineal y podríamos diferenciar que quizá existe una línea más o menos así en la que separan los que son malignos y los que son benignos, que es mucho mejor y mucho más adecuada, mucho mejor que la anterior al menos. Pero aún así pueden haber problemas, y de hecho el mismo problema del tumor tiene aspectos e información mucho más relevante, porque también podríamos tener la cantidad o los datos de flujos de sangre, la cantidad de presión, podríamos tener el ritmo cardíaco, podríamos tener registros si es que es hombre o mujer, si es que tuvo hijo o no tuvo hijo, un montón de estas cosas que nos pueden facilitar y hacer mucho más precisa la predicción. Entonces acá ya nos estamos dando cuenta de un comportamiento. Ya hemos visto dos de las tareas, regresión y clasificación, y la idea entonces es que podamos entender cómo y cuándo utilizarla. La regresión es lineal y continua, mientras que la regresión es discreta y específica, estocástica. ¿Ya? Vamos a necesitar de que los datos sean específicos en un punto de vista, mientras que la regresión va a ser un número cambiante. El tumor, por ejemplo, puede ser maligno o benigno. Entonces, el aprendizaje supervisado, para tenerlo más en cuenta, y aquí que tenemos el dibujo de Tom y Jerry, el dataset que vamos a utilizar tiene que tener esta forma. Los datos de entrada, que es el dibujo, y el dato de salida, que se le llama label data, o sea, datos con una etiqueta. Estas etiquetas son los nombres. Por ejemplo, dice Tom, 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 Jerry, Jerry y Jerry. Nos dice claramente si es que es Tom o si es que es Jerry. Independiente del algoritmo que acá realicemos, obviamente tenemos que limpiar los datos, hacer una exploración de los datos, pasarlos por el algoritmo y evaluar el modelo, que después lo vamos a ir viendo. Vamos a ver en este caso que la salida va a ser que sea la clase Jerry o la clase Tom. Y de esta manera entonces nosotros podemos entender cómo funciona esto. ¿Qué se requiere entonces para un modelo de aprendizaje supervisado? Un conjunto de datos que tenga datos de entrada y el dato de salida. Para poder entender cómo funcionan, nosotros vamos a tener una retroalimentación directa. O sea, métricas de evaluación que nos digan si es que estamos escogiendo el lugar correcto o no. Por ejemplo, que nos digan, como el ejemplo de las manzanas y las bananas, que si realmente era una manzana o no era una banana, que nos digan con un valor numérico que nosotros podamos entender que estamos cerca o estamos muy lejos de la realidad. Así funcionan ambos, tanto la regresión como la clasificación. En el caso contrario, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo, esto seguramente lo van a entender cómo funciona. Vamos a tener el primer ejemplo. Dice, debido a la alta demanda de las redes sociales, y su uso para reaccionar a la realidad nacional y mundial, cada persona puede generar nuevo contenido y compararlo. Por lo que se generan noticias falsas que se viralizan en poco tiempo, modificando e influyendo la opinión de las personas. Para ello se va a revisar un conjunto de noticias ya identificadas. ¿Cómo identifico una noticia falsa? Esto es una tarea de regresión o de clasificación. Perfecto. Está clasificando, porque estoy diciendo, ¿es una noticia falsa o no es una noticia falsa? En el otro lado dice, logística de viaje. Usted desea salir de vacaciones a Pucón luego de la pandemia, pero debe saber cuánto saldrá el transporte en auto y preparar el viaje. Para ello revisará el precio de benzina y la cantidad de kilómetros entre Puerto Montt y el destino, 338 kilómetros, comparando la cantidad de combustible gastado por
por cantidad de kilómetros realizados en viajes anteriores. ¿Cuánto gastará de combustible en este viaje? ¿Qué tipo de tarea es? Esa es regresión, claramente. Entonces aquí tenemos varias cosas importantes. Primero, acá tenemos clases. La primera dice, es una fake news. Y la segunda no lo es. Las clases son estas. Y en este caso tenemos un objetivo que es el valor de la benzina. O el valor del costo. El valor del costo. Y esto es continuo. Entonces ya con esos valores ya entendemos cuál tarea es la que debemos realizar. Independiente todavía de qué algoritmo utilicemos. Tenemos que entender qué tarea es la más adecuada. Entonces ahora, ¿cómo ahora lo diferenciamos de un aprendizaje no supervisado? Bien, aquí tenemos la misma figurita diferenciándonos del aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, tenemos una imagen donde tenemos las manzanas y tenemos las bananas. Pero ahora la máquina está preguntándose, esto es una cosa y dice, y esta otra es otra cosa, ¿están correctas? Eso es lo que estamos realizando. Entonces la diferencia principal del aprendizaje supervisado y del no supervisado es que en el no supervisado yo desconozco los valores de salida. Yo no sé cuáles son las salidas. Entonces en este caso, en vez de decir que es una clase manzana y la clase banana, me dice que va a ser la clase morada y la clase azul. Es lo único que está entendiendo. Sabe que son distintas, pero no sabe cuál clase son. Y eso es la raíz de este tipo de problemas. Entonces, pensemos en el caso que teníamos anteriormente del reconocimiento del tumor. Teníamos dos variables y tenemos el dato, en este caso de salida. En este caso, para el no supervisado, esto se vería más o menos de esta manera. Entonces, cambia mucho la forma de interpretar los datos. Yo ahora, ¿cómo puedo definir que son dos grupos distintos? ¿Puedo generar una línea así tan claramente como anteriormente para decir de que son datos distintos? Nos cuesta bastante porque no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, lo que uno va a hacer es generar otro tipo de interpretaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, va a ser, bueno, voy a volver atrás solamente para hacer este ejemplo y decir de que, por ejemplo, vamos a tener que, en vez de generar una línea, vamos a poder plantear de que cada uno de estos individuos va a ir ampliando su zona de influencia. Por ejemplo, vamos a ir ampliando hasta que encontremos un siguiente. Encontramos un siguiente. Luego vamos a ir ampliando. Encontramos al siguiente. Seguimos ampliando. Encontramos al siguiente y así. Cada uno va a hacer lo mismo. Y cada uno va a hacer exactamente lo mismo. Entonces nosotros ya entendemos que este es un grupo. A esto se le vamos a denominar entonces un clúster, un grupo. Va a pasar exactamente lo mismo acá, que va a ir encontrando a su amigo, cada uno va a ir haciendo exactamente lo mismo, y se van a ir dando cuenta de que son un grupo, en este caso, en conjunto. Entonces aquí tenemos el siguiente grupo. Entonces acá no tenemos una línea divisoria, sino que tenemos niveles de influencia. Si yo tuviera aquí un nuevo dato, ¿a cuál de los dos correspondería? Voy a decir que este va a ser el clúster 0 y este va a ser el clúster 1. ¿A cuál de los dos corresponde? No se sabe. Debemos expandir el algoritmo, quizá va a ser de cierta probabilidad primero este o de cierta probabilidad primero este. Seguramente va a ser más de este equipo que del otro. Puede ser, no lo sabemos todavía. Pero esa es la idea, al menos de esta parte. Entonces ahora lo que estamos realizando es entender cómo funcionan
este tipo de aproximaciones en donde no sabemos realmente qué es lo que estamos buscando. Y esto se le llama entonces el clustering, la diferencia principal de lo que estamos viendo anteriormente. Y de la misma manera también funciona en este caso la reducción de dimensionalidad, ya que estamos viendo cuáles son los elementos que influyen más sobre otros, que también funcionan de la misma manera. Un ejemplo muy simple de este tipo de aproximación es la que tenemos en Google News, es en donde se clasifican por tipos de noticia. Y en este caso, por ejemplo, en la primera noticia tenemos que el exministro y la negativa del gobierno al acuerdo de Escazú, Chile resigna el liderazgo que había ganado. En este caso, de forma no supervisada, nadie le está diciendo cuáles son los que son similares, está buscando cuáles son las noticias que están relacionadas a este conjunto. Por lo tanto, acá podemos ver que esta noticia, en este caso, está siendo esa. Vemos acá esta noticia que es esa y esta noticia que es esa. Y tenemos un conjunto de noticias distintas que están trabajando en común para hacer, en este caso, un clúster de una noticia que podemos ver y buscar información. Esto es una aplicación real que ustedes pueden ver en Google News. Creo que de hecho lo podemos ver acá en Chrome. Vamos a ver news.google.com. Por ejemplo, acá nos dice que Hacienda incrementó el 1,6% su oferta de reajuste del sector público. Y aquí están todas las noticias relacionadas. Bien, esa es una aplicación de modelo que funciona súper bien. Vamos a ver entonces, esto lo vamos a borrar y seguimos. Así también, otra cosa que es súper útil hoy en día es la identificación de patologías en ADN, por ejemplo en genes, para poder ver en este caso cuáles son los genes recesivos que están en una cierta muestra, o también en este caso también identificación de bacterias o de patologías dentro de fotos microscópicas. Cada una de estas cosas se pueden identificar, no por el tipo, sino por clase. Entonces, el aprendizaje no supervisado tiene esta característica. Los datos de entrada no tienen los datos de salida, por lo tanto no están con sus etiquetas. Al momento de procesarlo, independiente del algoritmo que tengan, yo voy a tener las salidas no etiquetadas. Entonces voy a tener un grupo 0 y un grupo 1, los clústeres que nosotros estamos formando por similaridad. Entonces, la característica principal de los no supervisados es que no sé cuál es la salida correcta. Yo estoy viendo más o menos cuál es la salida. Por lo tanto, no existe una retroalimentación directa, sino, como no se sabe la respuesta final, lo único que estamos trabajando es ver qué tan bien son los grupos que se definieron. Si es que son lo suficientemente diferentes. Estamos ocupando también herramientas de estadística para ver, por ejemplo, la similaridad tanto de Pearson o de Wilson. Son formas de poder generar esto. Y las tareas en este caso, principalmente clustering, asociación y reducción de dimensionalidad, que son las tareas que, de hecho, todo esto se puede resumir también en clustering si al final de cuentas es más o menos lo mismo. Y existen varios algoritmos para hacer esto. Y por último, les quería hablar del problema de la fiesta del cóctel, que en este caso es un problema súper común que tiene que ver con el tema no supervisado, que es justamente entender que hay problemas en donde yo no sé cuál es la fuente real. Por ejemplo, si estamos en una fiesta con más personas, de todo un grupo en la sala completa, no es que uno hable a la vez, sino que varios pueden estar hablando a la vez, por lo tanto las voces se superponen y entender quién está ejecutando el discurso es muy difícil. De esa manera, entonces, generar una solución para ese problema ha sido algo que hasta hoy en día se está viendo y que tiene grandes soluciones como los asistentes de voz, aplicaciones que ya se han hecho
para, por ejemplo, diferenciar cuáles son las voces correctas y cuáles son los que tiene que estar ignorando. Y de esa manera, funciona de la misma manera. Yo no, los datos de entrada es el audio de la sala, pero no tengo un dato de salida. Yo no sé de cuál es la voz correspondiente. Por lo tanto, este también es un problema no supervisado. Bien, terminamos esta diapositiva. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta ahora? Bien, entonces vamos a la siguiente. La idea entonces es que veamos regresión. Vamos a comenzar directamente con la regresión y el problema que estábamos viendo. La predicción de las casas. ¿Cómo podemos hacer esto? Resulta que ya habíamos dicho que lo más común es que lanzáramos una línea directa entre los que están aquí y los que están allá. Ya sabemos más o menos cuántos son. El tema es que generalmente lo que uno busca es que esto sea lo más general posible. Y eso es algo que vamos a ir viendo constantemente. Y para hacer eso tenemos que tomar las diferencias entre lo que estamos prediciendo y lo que es el resultado final. Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, tenemos una distancia muy pequeñita. Pero acá ya la distancia es mucho más grande y la que está acá es mucho más grande. Acá también una distancia muy grande de la realidad. Aquí tenemos una distancia muy grande, una muy grande. Aquí otra más pequeñita, otra más pequeñita, una muy grande y aquí también una muy grande, tomando en cuenta que esto debería ir por ahí. Bien, a esto se le conoce como error, ¿ya? Entonces las métricas eh, utilizadas, la evaluación, el valor de performance que lo definimos el día martes, se hace a través de una métrica de error. O sea, definir si estamos bien o estamos mal, en este caso, en esta regresión. Y por lo tanto podemos ver, y existen diferentes tipos de métricas. Esta es la métrica de error que es el mean average error, que en este caso es M mean average, el MAE, pero también tenemos la de error cuadrático, que es la RMC, que lo que hace es tomar los valores que tenemos y los multiplica al cuadrado, por lo tanto tenemos valores mucho más grandes y por lo tanto cada vez que nos equivocamos mucho más, es mucho más grande el error. ¿Ya? Esa es la idea del mean square error. ¿Ya? Generalmente uno lo que trata de utilizar es el mean square error porque tiene muchos mejores rendimientos que el MAE. ¿Ya? MAE tiene valores muy pequeños. Entonces, aquí tenemos formas para poder realizar eso. Independientemente de cuál sea la hipótesis que vamos a utilizar. Bien, ¿cómo lo vamos a plantear entonces? Vamos a ello. Vamos a ver el conjunto de datos. Tenemos este conjunto de datos, que en este caso vamos a tener los datos de entrada, que en este caso van a ser el tamaño en pies cuadrados, y vamos a tener la salida en pesos, o sea, perdón, en dólares, en miles de dólares, que van a estar planteados acá. Entonces vamos a tener el conjunto de datos que va a ser M, la cantidad de ejemplos de cada conjunto. Por ejemplo, acá, ¿cuántos ejemplos hay? ¿Cuánto es M? 4 porque son 4 entradas. Punto. No es mucho más. X vendría siendo la variable de entrada, las features, las características, las propiedades, los atributos también. Que puede ser en este caso una entrada o un conjunto de entradas, que es lo más común que haya, un conjunto de entradas. Y también una I, que en este caso es un target, ya un conjunto de salida. Esperemos un momento, está fallando algo en mi computadora. Algo está pasando. Déjeme ver qué está pasando. Algo se está crachando. Ustedes me siguen escuchando, ¿no? Porque esto está raro. Uf, uf. No, que esto no se nos caiga. No sé qué está pasando. Es como si tuviera... Qué raro. Ya me lo voy a grabar porque se ve muy raro.
Ya no sé si se van a dar cuenta de aquí, se los voy a pasar, pero se ve muy raro el computador. Ya, voy a seguir, no sé si esto se va a grabar o no, así que lo voy a dejar aquí eh, como evidencia. Ya. Eh, Esto me está distrayendo bastante, pero espero que no sea tanto y que no tengamos problema con la grabación. Así que voy a seguir. ¿Siguen ahí, cierto? Ya, perfecto. Entonces, ya le hablaba que el tamaño de los ejemplos, o sea, tenemos cuatro líneas, ya esto van a ser cada una de las entradas. X, que es la entrada, el conjunto de entrada, y que la salida, en este caso, generalmente es una salida, una variable salida, una variable target, y cada uno de estos valores, la cantidad de entradas y de salidas, va a ser la tupla del ejemplo diésimo. Por ejemplo, yo podría plantear que tengo x0 y 0 vendría siendo ¿cuál valor? 2104 y 460. Más que nada para definir la nomenclatura, no es nada más complicado. Solamente eso, perfecto. Entonces, ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver que esta va a ser la idea. Ya hemos hablado de hipótesis, ya hemos hablado del costo, ya hemos hablado del algoritmo. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar un conjunto de entrenamiento. Esto quiere decir también que de todo un dataset, ya, y esto lo vamos a dejar en claro, vamos a tener que separarlo. Ya, lo vamos a separar en el training como aparece aquí, y también el testing. Generalmente esto se hace porque yo no tengo tantos datos disponibles y para poder tener o entrenar de mejor manera necesito ir probando con datos que ya tenga. Así que lo que tengo en este conjunto de datos, lo que hago es separarlo con un 80% más o menos un 80%, y el testing más o menos un 20%, siempre que sea el 100%. Hay algunos casos donde esto baja a 70 y 30, incluso en 60-40, pero generalmente es 80-20, ¿ok? Vamos a ver formas para poder realizarlo, por ahora vamos a dejar eso hasta ahí. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el training set, lo que vamos a realizar es escoger un aprendizaje, de un algoritmo de aprendizaje, que en este caso vamos a decir que va a ser una regresión lineal. Pero, como ya hemos dicho, pueden haber varios algoritmos, ¿ya? Y cada algoritmo tiene su propia forma de plantear una hipótesis. Y en este caso, como estamos planteando una hipótesis lineal, y en este caso una hipótesis que sea lineal recta, vamos a plantear esta hipótesis. ¿A qué se parece esta hipótesis? Alguien que la identifique. ¿A qué se parece? A la ecuación de la recta. Es exactamente la ecuación de la recta. Eso quiere decir también que yo puedo plantear una hipótesis con cualquier tipo de ecuación que muestre algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, cuadrático, logarítmico, exponencial y así, con cualquier tipo de, incluso con forma geométrica que tenga algún tipo de comportamiento. Entonces, teniendo en cuenta que ya entrenamos el algoritmo, tenemos el algoritmo entrenado y tenemos nuestra hipótesis ajustada, lo que vamos a tener que ver después es testearlo dándole un ejemplo de el tamaño de la casa, y a través de esta hipótesis vamos a poder saber si es que la casa es, o sea, si es que tenemos un precio estimado, y después podemos ver si es que esos precios estimados son los que corresponden a esta casa. Y por último, entonces, nos queda hablar un poquitito de la hipótesis. Fíjense que acá los valores que voy a tener van a ser teta 0 y teta 1. Los valores teta son parámetros, los parámetros teta son parámetros de predicción. Y cuando hablamos de entrenar un modelo, se basa, o lo que se hace, es ajustar, darle un valor más óptimo de estos valores teta. Y eso se basa cualquier modelo de aprendizaje automático de la vida. Todos, hasta la red neuronal más compleja del mundo,
tiene esta forma. Obviamente más compleja, pero es la misma idea. Entonces, tomando en cuenta esto, lo que vamos a hacer es ver el tema de la predicción. Por ejemplo, si nosotros tenemos este valor de teta 0 y teta 1, podemos decir que teta 1 va a ser 0. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento en cada uno. Por ejemplo, teta 0 es 1. ¿Cómo debería ser la recta? ¿Dónde partimos? Si teta 1 es 0. ¿Cómo quedaría? Quedaría h de teta de x, se vería teta 0 más teta 1 x, ¿cierto? Pero esto se hace 0 y por lo tanto nos quedaría solamente esto que vendría siendo 1,5. Entonces, ¿cómo vendría siendo la recta de esto? Sería una paralela. Desde aquí hasta acá. Créanme que es una paralela. Ya, no me juzguen. Bien, entonces sería de esa manera. ¿Es la mejor predicción para un modelo? Claramente no, para ningún modelo. Tener una constante no es algo que sea escalable. Al revés, tengamos entonces aquí una hipótesis teta h teta de x. Tengamos teta 0, que se va a hacer 0, más en este caso teta 1x, que al final va a ser 0,5x. ¿Cuánto va a ser entonces esta predicción? ¿Cómo va a ser la hipótesis? ¿Cómo va a ser la hipótesis? Vamos a comenzar, por ejemplo, en 0, esto va a ser 0. En 1, esto va a ser 0,5. En 2, esto va a ser 1. En 3, esto va a ser 1,5. Entonces la recta va a ser algo así. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? En la siguiente entonces, si tenemos h de teta x, donde tenemos teta 0 más teta 1x, deberíamos tener entonces 1 más 0,5x. ¿Cómo debería quedar esto? Con 0, esto quedaría en 0, pero tendríamos más 1, entonces estaríamos acá. Con 1 tendríamos 0,5 más 1 sería 1,5. Con 2 sería 1 más 1 sería 2. Y con 3 sería 1,5 más 1, 2,5. Por lo tanto estaríamos ahí. Tendríamos la misma pendiente, pero partimos desde un valor distinto. Ya, ¿se entiende cómo funcionan estos parámetros? ¿Sí? ¿No? Chicos, yo no sé si me escuchan o no me escuchan. Es que todavía no llegamos a ese punto. Todavía no llegamos a ese punto. Ya, esto es más o menos diciendo arbitrariamente, démosle valores a estos parámetros. Pero ahora tenemos que ver que esto se haga automáticamente. La idea es que sea de forma inteligente. Si no, no tendría ni una gracia. Así que ahora vamos a ver eso. Para poder ver que esto es de forma inteligente, necesitamos calcular un par de cosas más. Para eso necesitamos sacar el coste, en este caso, de estas casas. Tomamos la idea de esto y si tomamos la idea de entonces escoger cuáles son los mejores valores de los parámetros para una hipótesis, la idea es que podamos tener el valor más cercano de esta salida. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo tenemos el valor más cercano? Ya vimos al principio de que para tener el valor más cercano tomamos las métricas de error, o sea, MAE o RMSE, para poder saber cómo andamos, bien o mal. Entonces, aquí vamos a ver cómo hacemos esto. De esta manera vamos a obtener esta función de costo.
¿Ya? Esta función de costo la podemos homologar a lo que ya hemos visto en los algoritmos de búsqueda como nuestra heurística. La función de costo nos dice que también estamos en el estado que estamos planteando hoy en día. Entonces, en esta función de costo que se llama J de los parámetros, vamos a decir que va a ser el error cuadrático de cada uno de los valores que hemos predecido con el valor real. Eso es lo que estamos realizando y este es el error cuadrático. Entonces esto también le podemos llamar RMSE, Root Mean Square Error. De esa manera entonces nosotros podemos plantear una solución. Entonces mientras el error sea más bajo, significa que nuestro modelo es más ajustado al valor real del dataset que le estamos entregando para entrenar. Y por lo tanto la meta es minimizar. Esa es la idea. Pasemos entonces. Vamos a ver cómo funciona esto de forma simplificada. En vez de tomar los dos valores, vamos a decir que solamente vamos a tomar teta 1 y teta 0 va a ser 0. Y esto se va a reducir entonces a minimizar solamente el costo de teta 1. Y vamos a ver qué tal funciona. Por ejemplo, si tenemos este valor con teta 1 igual 1, vamos a decir que h de teta vendría siendo, en este caso, teta 1 x. Por lo tanto, sería x. ¿Cómo vendría siendo el error de esto? ¿Cómo vendría siendo la métrica de esto? ¿Cuál vendría siendo la hipótesis? La línea. Si yo estoy en 0, ¿qué valor me va a dar? Si yo estoy en 0, ¿qué valor me va a dar? 0. Si yo estoy en 1, ¿qué valor me va a dar? 1. Si yo estoy en 2, ¿qué valor me va a dar? Si yo estoy en 3, ¿qué valor me va a dar? Entonces mi hipótesis es una línea que va justo en medio, créanme que va a pasar por todo en medio, deseenme suerte, y se va al infinito, siempre en la misma dirección. Entonces, ahora podemos hacer el error, por ejemplo, en este caso el error cuadrático. Tenemos el error cuadrático de esto. Si comparamos este error, la idea es tomar, recuerden que esto, si vemos la anterior, voy a buscar la diapositiva anterior. Si vemos la anterior, aquí el error es este, es una sumatoria, o sea, recorro cada uno de los valores y voy viendo cuál es la diferencia. Entonces acá, ¿cuál es la diferencia entre este valor predicho y el valor real? ¿Cuál es la diferencia? 0. Si yo digo que, en este caso, h de teta en 1 es igual a 1. Y también puedo decir que i, en este caso de 1, era, perdón, 0, era, en este caso, 1. O en este caso 0, perdón. Estamos partiendo desde ahí. No, estamos partiendo de acá, perdón. Desde aquí, 1. Por lo tanto, esto, la diferencia es igual, cuando yo planteo aquí la diferencia de h de teta 1 menos i1, esto es igual a 0. Por lo tanto, aunque lo deje al cuadrado, va a ser igual 0. Por lo tanto, esto, cuando teta es 1, el valor queda acá. ¿Se entiende? Lo voy a dejar aquí en rojo para que se entienda un poco mejor. Entonces está en 0. Bien, si yo borro esto, voy a borrar aquí este valor. Vamos a ver el siguiente. En la siguiente nosotros vamos a tener un valor de teta 1 0,5. ¿Cómo vendría siendo entonces nuestra hipótesis? Tendríamos teta de x con 0,5x, ¿cierto? Eso vendría siendo nuestra forma. ¿Cómo sería entonces nuestra hipótesis? En la línea. En 0 vendría siendo 0, en 1 vendría siendo 0,5, en 2 vendría siendo 1,
en 3 vendría siendo 1,5, ¿cierto? Y tendríamos esto, que es lo que estábamos viendo recién. Ahora veamos la diferencia. Tenemos entonces esta diferencia del valor predecido con el valor real. Tenemos una diferencia aquí real, grande. Y aquí también, y aquí también. Entonces, aquí, si yo digo que tenemos h de teta, en este caso de 1, menos i de 1, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la diferencia? 0,5 al cuadrado, perdón, 0,5 al cuadrado. Aquí teta de 2 menos i2. ¿Cuánto va a ser esto? 1 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí de 3 menos 3 sería 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto vendría siendo entonces el total de j teta 1? La sumatoria de esto al cuadrado. El primero es 0,25, el segundo es 1 y el tercero es 1... ¿Cuánto? 1, 1,25. 1,75. 2,25. 2,25. ¿Cuánto en total entonces? 3,5. Veamos entonces, 3,5. Vamos a ver entonces que si nosotros decimos que en este caso eh, estamos acá, vamos a cambiar de color al tiro. Si estamos acá en teta 0,5, el valor de J1 es 3,5. O sea que estamos bien acá arriba. Bien acá arriba. ¿Ya? Era 3,5, estoy seguro. Esta parte no estaba tan seguro, pero bueno. Y ya nos quedaría la última parte. Voy a borrar esto. Y estaríamos viendo entonces qué pasa cuando teta 1 es 0. Teta 1 es 0. ¿Qué pasaría con eso? Sería que h de teta en x sería igual a 0, independiente del valor de x. Entonces, ¿cómo sería esta línea? Yo tendría acá solamente en el eje x. Ya créanme que esa es la recta real. Entonces aquí la diferencia vendría siendo dramáticamente alta. Dramáticamente alta. Entonces acá yo puedo decir que j de teta 1 vendría siendo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto vendría siendo, ¿cuánto? 14. Entonces, si nosotros vemos esto y lo llevamos al... Ah, pero aquí me faltaba algo, espérenme. Sí, me faltaba algo y creo que lo vi anteriormente, que esto se divide por 2m. Y entonces aquí el 3,5 no es 3,5 s, sino que vendría siendo 3,5 dividido 2m, que vendría siendo 3,5 dividido por 2 por 3. Por lo tanto, 3,5 dividido 6. ¿Cuánto es eso? Ya está por acá. Entonces, este punto rojo no estaba en 3,5, sino que estaba en acá. Ese 0 sigue siendo 0, así que no lo vamos a trabajar. Ahora sí. Sí, ahora sí me hace mucho más sentido porque decía, no recordaba que fuera tan alto. Y este es 14. 14 dividido 6. ¿Cuánto es? 2,3. Entonces aquí en 0 tenemos aquí el 2,3. Fíjense entonces cómo esto se va aumentando el valor del costo cada vez que nosotros vamos cambiando el valor de nuestro eh, de nuestros parámetros.
Y esa es la idea entonces al final de lo que estamos buscando. Y aquí entonces volvemos al tema de los algoritmos de búsqueda, porque aquí es donde nosotros tenemos que procesar cómo llegamos desde un punto tan alto como este, el que tenemos acá, desde un punto que está desde acá, a llegar al punto más bajo que vendría siendo ese. Porque escogerlo a mano es una cosa, pero hacerlo automáticamente es otra. Y esa es la idea. Entonces, nosotros vamos a estar enfrentados a problemas de este estilo, no tan solo con el que estábamos viendo, sino con problemas mucho más grandes, donde vamos a tener que ver comportamientos muy disímiles entre lo que estábamos viendo. Entonces tenemos mínimos globales, como el que estamos viendo acá, y mínimos locales, que van a ser pequeñas trampas que me van a decir que son buenos modelos, pero realmente no lo son. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bien, para eso entonces vamos a trabajar ya la siguiente clase en la tarde, porque ya superamos la hora y porque tengo un problema en el computador. Vamos a seguir con lo siguiente, ya que van a ser el tema cómo vamos a trabajar la función de costo y cómo se ven en realidad. Vamos a llegar a eso antes de trabajar con eso, de que las funciones de costo en estricto rigor se van a ver de este estilo, porque tenemos, esta vendría siendo eh, con dos variables, en este caso, dos parámetros. Imagínense cuando tengamos tres parámetros o cuatro parámetros, son gráficas mucho más complicadas y por lo tanto necesitamos algoritmos de búsqueda mucho más eficientes. Y es ahí en donde entra de nuevo lo que estábamos viendo anteriormente con la metaheurística y todo eso. Entonces eso vamos a ver ahora en la tarde, ver cómo vamos a trabajar con eso, con mundos que son parecidos a esto, ¿ya? Por ejemplo, esto que estamos viendo acá se puede traducir en gráficas planas, que son circulares, que es como sacar tajaditas desde arriba o desde abajo de la gráfica y ver cómo me puedo ir aproximando, por ejemplo, a la gráfica que más me acomode, a la hipótesis que más me acomode. Y yo mientras más al centro voy, mientras más voy llegando, mejor en mi precisión, ¿ya? Pero el problema es cuando llegamos a este estilo de cosas que obviamente son mucho más complicadas. Así que ahora sí vamos a dejar esto para la tarde. Bien chicos, terminamos por ahora. Cuídense, voy a terminar de grabar y crucemos los dedos de que se haya grabado todo bien. Así que nos vemos. Chao, chao. A las 3:30, chicos, 3:30. Chao, chao.